Bueno, a ver, preguntas. Mm. Ah, pensé que Daniel tenía una pregunta, pero se estaba acomodando los lentes. A ver, sí, Gonzalo. Mm, Bueno, eh, bueno, más o menos te había preguntado, después de haber vuelto de aquel estado fundido con absolutamente todo, algo me trajo de vuelta, pensé que estaba muerto, pero apareció de vuelta Gonzalo y el Sí. cuerpo quedó con epilepsia. Respecto a esto de que la energía es tan fuerte como que puede directamente disolverte. Ujú. Eh, Eso es como es, no hay nada que arreglar ahí. No, lo que pasó, pasó y todo lo que es como es y es lo que es. No se puede hacer nada ni tocar nada, ya está, es así. Pero sí, ya lo hablamos varias veces. Lo que te sucedió fue una experiencia, pero ahora mm, quedó un proceso en el cual tenés que terminar de desidentificarte de todo aquello, de todas esas improntas con las cuales te encontrás identificado y te vinculan a la idea de ser un individuo, para que se produzca la liberación real. Vale. Porque eso que tuviste fue una experiencia. Es Sí, como decirte una especie de un samadhi, ¿me explico? Pero en la sí. liberación final no vuelve más la confusión después. No es que podés tener liberación y después vuelve la confusión. No, ya está. Una vez que te liberás, ya está. Después sí, está bien. Hay un proceso de estabilización que puede durar meses o años, dependiendo la persona, sí, por supuesto. Pero, pero de todos modos, todavía quedan improntas psicológicas muy fuertes en vos Sí. que te vinculan a la idea de ser Gonzalo. ¿M? Y tienen que surgir todas, las tenés que ver todas y cada una de ellas. Algunas están tapaditas, otras están muy visibles, otras ya te las conoces de memoria porque ya las ves ahí. Otras se asoman a veces, después se esconden, juegan a las escondidas. Pero hay que ver todo el inconsciente, todas las identificaciones, todos los egos tienen que salir a la luz en el proceso de despertar. Bueno, en esto que va saliendo la luz, a veces como que hay algunas que se pueden ver, digamos, observar desde posición de testigo, pero hay algunas que, como te decía el otro día, es como que apelan a un núcleo emocional muy profundo, muy crudo, ¿no? Es como difícil separarse de Eso eso. solo la gracia lo hace, vos no podés hacer nada, eso solo la Bueno, ahí gracia. va. Esa era la pregunta. Esa Eso era la solo la pregunta. gracia. Hay cosas que son muy fuertes en nosotros que nosotros no las podemos tratar. Claro, o sea, Necesitan porque cirugía, ajá, necesitan terapia intensiva, necesitan algo más fuerte. Nosotros no lo entiendo. podemos hacer por nosotros mismos. No, solo la divinidad nos quita todo eso o lo transforma en otra cosa. Entiendo. ¿Mm? Te perdí, ahí estás.
Gracias. ¿Algo más? No, de nada. Gracias. Bueno, de nada. A ver, ¿qué otra pregunta? Aprovechen, aprovechen a sacar sus dudas, a contar tal vez alguna inquietud, o si quieren contar una experiencia o algo que les pasa en el presente o algo que los perturba, lo que sea, aprovechen estos espacios, porque son lo único que tienen, en definitiva, para poder hablar de esto con alguien, con gente que está en la misma situación que ustedes. Sí, Gabriel. Una consulta sobre el ego funcional versus el ego falso. ¿Cuáles son las cualidades de un ego funcional? El ego funcional no tiene imaginerías acerca de sí mismo. Es solamente práctico y funciona. O sea, tenés que hacer algo y es operativo. ¿Mm? Tenés que hablar con alguien sobre algo y hablas. Tenés que ir a tal parte y el ego te avisa y vas. Pero no hay imaginación, no hay imaginación, no hay bicalpas, no hay imaginación. En cambio, cuando un ego es falso, estamos repletos de imaginaciones. Pensamos que nosotros mismos somos la imagen que se proyecta en la pantalla de la conciencia. Nos vemos a nosotros mismos con una imagen y pensamos que somos eso. Entonces, si, no sé, por ejemplo, el ego está triste, nos va a pintar una imagen como que nosotros estamos súper tristes y desolados y desamparados en la vida, una imagen de nosotros así, tristes, y la conciencia se identifica con esa imagen y dice, yo soy así, yo soy eso. Y es mentira, es una limitación, es un falso ego, es un monstruo, un monstruo. No, bueno, hay egos que no son tan malos, otros que sí son muy malignos para nosotros. Pero en definitiva, todo lo que nos traiga limitación e ideas erróneas e ideas falsas, ideas falsas acerca de nosotros mismos que nos limiten, se considera un ego falso, porque son ideas limitantes, ideas que nos limitan, ideas erróneas. ¿Mm? El ego práctico es un funcionamiento de la conciencia, es funcional. Es un ego que, por ejemplo, te preguntan, ¿y vos cómo te llamás? Y decís, yo soy Gabriel, nací en Chile, bla, bla, bla. Tengo tal edad, pero lo usás para funcionar. Es una máscara para cumplir un rol, te manejás desde ahí, trabajo de tal cosa, me gusta esto, me gusta lo otro, etcétera, pero no genera conflicto, porque sabes que es una identidad temporal. ¿Mm? Eso no genera conflicto. Genera conflicto cuando te estás creyendo que sos esa identidad temporal. Vos no sos esa identidad temporal. La usás en este mundo para desenvolverte en este plano, pero no sos eso, no sos eso. Como decía antes de empezar la reunión, una cosa es decir, tengo un auto, a decir, yo soy el auto. No, vos no sos el auto, vos tenés un auto y lo usás para desenvolverte en este mundo, pero no sos eso. Así que si querés algo más breve, el ego funcional no te va a generar ningún conflicto. Va solo
y no tiene ninguna ideación acerca de sí mismo. Es práctico, es puramente práctico para desenvolverse en este mundo. Y el ego falso es un ego que está repleto de imaginerías acerca de vos mismo y que por lo general te limita y te crea ideas erróneas acerca de lo que vos sos. Te perdí. Te Estaba contesté, anotando la idea. Muchas gracias. ¿sí? Te contesté. Sí, súper, muchas gracias. De nada, Gabriel. Me alegra que estés de vuelta. ¿Sí? Igual, muchas gracias. A vos. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? Eh, Esteban y Camila se fueron a dormir. No, mentira, Esteban ya avisó que no podía. Camila creo que también se fue a acostar porque se sentía mal y lo estaba escuchando acostada. A Camila le están atacando mucho, mucho los egos. Entonces, en todos los satsangas se siente mal. Es así. Está siendo completamente atacada por los egos. Es una guerra interna. Vamos a ver quién gana, si el ser o los egos. Vamos a ver quién ganará esta batalla. Sí, Gabriel, ahí está. Ah, Y justo mencionando eso, recordé que en diferentes culturas hablan mucho sobre los demonios internos. Estos ¿sobre demonios qué? internos, sobre los demonios internos, sobre Ah, estos sí. pensamientos o estos segmentos del ego, Mm, eh, esta demonización del pensamiento es un producto que a la vez se crea de forma interna y se ancla a un demonio externo, como en la espiritualidad. ¿Cómo se ve desde el Trika? Si es que pensamiento negativo, por ejemplo, que de insuficiencia, viene el demonio de la insuficiencia, se ancla a eso y se va alimentando. ¿Cómo se interpreta en la filosofía Trika? ¿O simplemente se habla de demonios para conceptualizar estos pensamientos negativos? claro, se utiliza. En realidad el tricano habla de esto. Lo estoy hablando yo en jerga. No sé, son ejemplos que se me ocurren. Con mi maestro también hablamos de esta manera. Cuando tenemos egos muy malignos, él le dice bichos internos o demonios, ¿m? Monstruos, pero no es que realmente son demonios, no. Pero no, en un aspecto sí, porque te drenan toda la energía vital. ¿M? Em, no, no, en el tricano no se habla de esto. Yo a lo que apunto es que cuando hay muchos pensamientos negativos, muchas emociones negativas, hay muchos malos egos dentro nuestro, tenemos que empezar a separarnos porque son malignos, son perjudiciales para nosotros, ¿sí? Ahora, obviamente, en algún punto toda esta vibración energética en la cual vibramos está conectada con una vibración energética de la colectividad humana. Sí, por supuesto. O sea, está conectado a una onda energética de cómo está vibrando la mente en sociedad, digamos, en colectividad. Entonces nos podemos poner más en una frecuencia que en otra, más en una frecuencia que en otra. Por eso en la espiritualidad se le da tanto hincapié a que durante el camino espiritual las personas se rodeen de impresiones espirituales, de altas vibraciones, de altas frecuencias, de cierto tipo de música, de cierto tipo de entornos. ¿Por qué se los hace ir a ashramas, por ejemplo, a las personas? Para que mamen cierto tipo de impresiones, ¿no? Para que se alimenten de ese tipo de impresiones. En distintos entornos uno va
alimentándose de tipos de impresiones más bajas, tal vez, y eso no lo ayuda en su camino espiritual, porque no lo ayuda a tener un reconocimiento del ser y lo ancla a estados anímicos y mentales más bajos y perjudiciales para él mismo, para sí mismo. Em, Ahora sí, obvio, yendo a un plano que nos queremos ir de tema y extendernos por las ramas, sí, obvio, puede haber en otros planos espíritus o egregores que se alimenten de esa energía y se queden pegados a a la impronta energética de uno. Sí, sí, todo eso existe. Todo ese campo astral existe, es real, pero no me quiero meter en eso ahora porque nos iríamos a un satsanga de ocultismo, de esoterismo, y no quiero hablar de eso, pero sí, todo eso existe. Sí, por supuesto, es real. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras emociones. A ver, si uno considera incluso a la peor de sus emociones como Shiva, ya no hay problema. Eso es un escudo y uno ahí ya está protegido. Yo puedo estar sufriendo en mi cama hecha una bolita, así, en posición fetal, así, sufriendo. Pero incluso en ese sufrimiento, yo abrazo ese sufrimiento y me doy cuenta que incluso ese sufrimiento que estoy largando de mi inconsciente, que está emergiendo de mi inconsciente porque tiene que salir, porque tiene que brotar y se tiene que manifestar de alguna manera. Si yo lo abrazo y lo acepto y lo veo como el ser, lo veo como Shiva, ya estoy protegida y eso no atrae nada, no atrae cosas negativas porque lo estoy viendo como el ser. Ahora, el problema es cuando yo le tengo miedo a mis propios pensamientos. Es cuando yo le tengo miedo a mis emociones, a mis pensamientos y pienso que de alguna forma eso me puede afectar o me puede sacar de mi estado o me está perturbando. Ahí ya no estoy viendo las cosas tal cual son. Ahí ya me estoy viendo separado de eso y pienso que algo en mí está mal. Ahora, si yo abrazo a todo el contenido del inconsciente y lo veo como el ser y lo dejo emerger y lo acepto y lo veo como el ser y lo experimento hasta que se termine del todo, estoy protegido porque lo veo como Shiva, entonces no pasa nada. ¿Mm? La unidad con todo es la única salida. La unidad con todo nos protege de todo, porque en realidad no hay otra cosa que no sea el ser. Entonces no hay que tenerle miedo a la propia mente, porque es mente, es Shakti. Mm. No hay que tenerle miedo a la propia mente. Es el poder de Shiva, es el poder del ser. Por eso es importante la devoción en diferentes términos, tanto leer como escuchar, como interpretar todos estos pensamientos, porque en este lago de la mente hay pensamientos que provienen de una especie colectiva, una herencia del subconsciente, por heridas de la infancia, etcétera. Entonces, en términos prácticos, ahora entiendo que es muy importante la devoción y estas Sí. formas de anclarte como escudo, como interpretación. Ujú. Me quedó claro. Gracias. De nada. Sí, a ver, como hablábamos recién en la reunión, la devoción al propio ser primero, la devoción al sujeto, al ser, porque primero tenemos que darnos cuenta de que el ser no está limitado a todas esas formas que surgen en la mente, ¿sí? Pero luego, otra forma de devoción, que es la misma, es que si yo puedo darme cuenta de que incluso todas esas manifestaciones catastróficas que surgen en mi mente también son el ser, y las acepto y no las rechazo, y dejo que emerjan y las veo como el ser, eso da el mismo resultado, porque me uno con todo y no le temo a nada, veo a todo como Shiva, ¿sí?
Pero bueno, hay grados. Hay personas que primero necesitan realmente retirarse hacia el sujeto porque están muy identificados con los objetos, con el ego. Ahora, si uno puede ver a todo como el ser, fantástico, fantástico. Pero bueno, si no puede ver a todo como el ser, que se separe y que se dé cuenta de que el ser observa los pensamientos y que es siempre inafectado por ellos. ¿Mm? Hay que hacer esta división entre el sujeto y el objeto, temporariamente, porque estamos recontra identificados con un ego falso, con un ego que nos lastima y nos hace mal, ¿sí? Ahora, si un día nos levantamos y podemos ver a ese ego que nos lastima y que nos hace mal como el ser y vemos que todo es Shiva, bueno, fantástico. Ya se está por liberar esa persona. Ya no hay obstáculos. Si todo es el ser, ¿cuál es el problema? Pero bueno, estamos hablando como si acá el nivel fuera de, no sé. Acá la mayoría de las personas están completamente identificadas y están sufriendo y luchando con sus pensamientos. Por eso tiene que poner más atención en el sujeto, porque tiene que ser más importante el sujeto que el ego. Tiene que ser más importante el ser que el ego. El ser tiene que venir en primer lugar. ¿Mm? Y vuelvo a repetir, si en algún punto, un día, alguien se da cuenta, pero todo es el ser y esa persona ya es feliz todo el tiempo porque vea todos los estados de conciencia y de su mente como el ser, bueno, esa persona ya está prácticamente liberada, porque no tiene más conflicto. Ya se dio cuenta de que todo es el ser, no tiene ningún problema. Pero no es el caso de la mayoría de ustedes, o de todos, no sé, no es el caso. Yo veo que muchos sufren por sus pensamientos, o se confunden, o dicen, ay, hice esto, ay, pensé lo otro. Por eso primero toda la atención tiene que ir al ser, al sujeto, al yo real, hasta que se produzca toda esta desidentificación con el falso ego, que es lo que los limita y los hace sufrir y los hace estar mal. ¿Mm? Sentirse limitados, sentir que son individuos limitados. No son individuos limitados, son el ser. Pero bueno, tiempo. Por eso el principio de todo el camino espiritual es el autorrecuerdo, la autopercepción, el recuerdo de sí. Prestarle más atención al ser, al sujeto, que al ego, a la conciencia que al ego. Estamos todo el día con el ego. Hay que retirar la atención de ahí. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Morar cada vez por más tiempo en espacios del ser, en el espacio del ser. En realidad en Paravairava Yoga, como es un camino en el cual se le da mayor importancia al conocimiento, la vía en Paravairava Yoga es Jnana Marga, es el camino del conocimiento. O sea, se le da hincapié a que las personas tengan una comprensión de lo que se les está hablando y que en la medida de que comprendan, realicen. O sea, realicen, se den cuenta fácilmente de que ellos son el ser. Por eso se les da escrituras, se les da escrituras o se les da conocimiento para que comprendan, para que se den cuenta
de que no son el ego, de que son el ser, de que son Vairava, para que se desidentifiquen del ego y se identifiquen con el todo. Eso hacen las escrituras. Ahora, si una persona es perezosa intelectualmente y no quiere leer, y no quiere identificarse con Vairava, y quiere estar todo el día con el individuo limitado, bueno, a esa persona se le dice, bueno, hace el camino del yoga, ¿m? Yoga amarga, medita 30 minutos por día con los ojos cerrados, la columna erguida y quédate sin pensamientos. Pero en mi tradición ese es un camino inferior, porque más rápido es comprender. Más rápido es comprender. Si uno comprende, lleva a cabo, realiza. Uno comprende. A ver, se me está diciendo que no soy el ego, que soy Shiva. Y medito en esto. Y le pongo devoción, le pongo anhelo, comprendo lo que se me está diciendo y reflexiono en estas palabras. Si yo comprendo que no soy el ego y que soy Shiva, es más fácil, es más rápido, porque entiendo y lo realizo. O sea, lo hago, lo llevo en la práctica, lo hago carne. Ahora, si no medito en eso, si no pienso en eso y estoy todo el día identificado con el individuo, bueno, la persona no está apta, no entiende, quiere seguir recontra identificada con la persona, por más que diga que no quiere más, quiere seguir recontra identificado con la persona, entonces se le dice, bueno, medita 30 minutos por día con los ojos cerrados, repetí el mantra tal. Le es más fácil, le es más fácil porque no tiene que pensar. Pero si uno usa su nivel de comprensión y su intelecto, tiene que empezar a discernir poco a poco de que no se es el ego. Tiene que llegar a un punto que sea obvio, que sea claro y que sea evidente de que uno no es el ego. Por supuesto, hasta la liberación uno va a seguir identificado con el ego, a veces más, a veces menos, a veces más, a veces menos. Por supuesto, hasta la liberación eso va a suceder. Sí, pero si uno lee escrituras o se alimenta de conocimiento que todo el tiempo le esté recordando su verdadera naturaleza, es más rápido que una persona sin ningún conocimiento que se ponga a meditar por 300 días. El conocimiento acelera, el conocimiento es un catalizador, acelera el proceso. Es más rápido que no tener ningún conocimiento y quedarte meditando, no sé, 300 días. No, el conocimiento es más rápido porque ya te están diciendo, vos sos el ser, solamente que te estás confundiendo con el ego, nada más. Así que el conocimiento en mi camino es más, se le da prioridad, es más rápido. Si uno es inteligente y comprende, ¿para qué va a realizar tantas prácticas espirituales? ¿Para qué? Así que en esta tradición, sí, todo tiene que ver con una cuestión de comprensión y de inteligencia, como ya lo hablamos. Pero obviamente todo lo hace la gracia, todo lo hace la gracia, todo. El hecho de que ustedes cada vez razonen mejor acerca de ustedes mismos, que cada vez comprendan mejor lo que les están diciendo las escrituras, por supuesto, todo lo hace la gracia. Yo al principio no podía ni leer. Cuando yo entré con mi gurú, me decían, lee escrituras. Yo venía de años de camino espiritual, de no leer absolutamente nada. Me costaba un montón leer, no quería saber nada con leer. Y decía, ay no, pero si yo ya estoy en el estado natural, sin pensamientos, ¿para qué voy a leer? Sí, pero estaba inconscientemente
o conscientemente, estaba recontra confundida con que era Lego, con que era Nicole, sin pensamientos, pero seguía ahí la identificación. Hasta que me puse a leer escrituras, me puse a leer porque la gracia lo decidió, la gracia me dejó, me permitió leer escrituras, y ahí fue como, ah, soy Vairaba, claro, fue como me desperté. Obvio, ya había tenido insights antes, no es que no había tenido destellos, pero me refiero a que el conocimiento acelera, porque es más rápido, porque te lo están diciendo, ¿comprendés? Ah, listo, soy eso, ya está, ¿cuál es el problema? A otra cosa, mariposa, como dicen. Pero lo realizás, es una experiencia, obviamente, no es algo intelectual. Así que bueno, así que todo lo hace la gracia. Todos los procesos internos los hace la gracia, todo lo hace la gracia, todo lo hace la gracia. Sí. Bueno, a ver, Camila, ¿alguna pregunta? ¿No? Esteban, nada. Bueno, ninguna más. Daniel, Yalilo, fue matadora la clase de hoy, ¿eh? Creo que los maté a todos hoy. Si su ego no murió hoy, no sé. ¿Vos, Grace, alguna pregunta? Bueno, los voy a dejar descansar entonces. Sí, Daniel. Rapidito, pero tenés que silenciar. Ahí está. No, que me pareció una clase muy linda, muy profunda. Están todas las claves acá para aprender a permanecer en la conciencia como conciencia, que es lo que uno se lleva más de acá, ¿no? Y un punto acá que también me hizo reflexionar es, Shambhaupaya es entregar todo al ser. Sí, todo al ser. Shambhavopaya es entregar todo al ser, toda la mente al ser, todo al ser. Y en ese proceso de entregar, que alguna vez uno ya comenzó con eso, se da cuenta que en verdad eso de entregar también es una ilusión, porque en verdad el único dueño de todo es el ser. Sí, No hay nada que entregar, él ya es el dueño de todo. El y sí, auto, que pero está muy mientras buena no, esa. no, sí, sí, en última instancia sí, obvio, Y pero no sí, sí. en verdad, si yo no tengo nada que entregarle a él, él ya es el dueño. Pero en la ilusión todavía de separatividad, al comienzo uno habla de entregar al Bueno, ser. sí, por Claro. supuesto. Es una devolución. Claro, y lo del auto está muy bueno, es decir, el auto, verdad, no soy yo, está muy buena la analogía. Si el auto recalienta, no es que yo tenga fiebre, el auto recalentó. Pero el auto ni siquiera es mío, me lo prestó el ser, mi ser mismo, para que yo haga una correcta utilización de él y cumpla la parte del juego que hay que cumplir, pero en verdad ni siquiera el auto es mío. Así que es, claro, son funciones, ¿no? El ego, cuando me hizo acordar esto del caldo, a las otras tradiciones que hablan, ¿no? De la muerte y el renacimiento, ¿no? La segunda muerte, el renacimiento. Este, en verdad, lo que muere es la falsa identidad como un ser, el ego, y en verdad renace como una función del ser. Es decir, que en verdad recupera su verdadera función, que es una extensión del ser para funcionar, y no como una entidad o un ser separado que tiene existencia propia, sino que es una función del ser. Y el ego es eso nada más. Es decir, muere y nace como lo que verdaderamente es. Como que se reconfigura la información falsa, ilusoria que tenía ahí esa función egoica, y en verdad ahí comienza a funcionar como en verdad tiene que funcionar. Así Ujú. que fue una clase muy, muy buena. Bueno, Daniel, gracias. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta entonces? ¿No tenés ninguna pregunta? ¿No? Ok.
Bueno, me alegra. Y entonces, si nadie más tiene preguntas, nos vemos el lunes. Yalilo, ¿vos ninguna pregunta? ¿Seguro? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, gracias a todos, les mando un abrazo y nos vemos pronto, ¿sí? Gracias. Nos vemos.